Bien chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enviar un video para hablar de lo que es la ley cero de la termodinámica, lo siguiente que nos tocaría ver en el avance de lo que es la termodinámica como tema que está en estudio. Veamos. Concepto. La ley cero de la termodinámica solamente va a establecer lo que se llama equilibrio térmico o transferencia de calor. Un ejemplo claro que está acá en pantalla es el siguiente. Cuando te hace frío, tú lo que procedes a hacer es, si tienes a mano una taza con un líquido caliente, sea café, leche, lo que tengas, es poner las manos alrededor de la taza para calentarte. Esto quiere decir que del agua que está caliente con algún líquido, leche, café, el calor se transmite por las paredes del vaso hasta tus manos, hasta que ocurre un equilibrio térmico, es decir, la taza, el líquido interior y tus manos alcanzan una sola temperatura. ¿Cierto? A esto se llama equilibrio térmico y además cabe recalcar, es muy importante, vamos a ver la siguiente, que el calor se transmite siempre de un cuerpo que esté caliente hacia un cuerpo que esté frío, sí o sí, nunca al revés. ¿Qué es lo que plantea la ley cero de la termodinámica? Dice, cuando dos cuerpos se hallan en equilibrio térmico, con un tercero están también en equilibrio, es decir, si hay dos cuerpos que están en equilibrio y aparece un tercero, entonces los tres inmediatamente encuentran una temperatura de equilibrio. Para que entiendan esto, la segunda parte que está planteada es mucho más sencilla. Dice, cuando dos cuerpos se hallan en equilibrio térmico, la lectura de temperatura en ambos será la misma. Fácil de entender de esta forma, fíjense, hay una olla con agua adentro que hace servir. Apenas tú introduzcas un tercer cuerpo, que en este caso es el termómetro, al agua, el termómetro va a marcar una temperatura y va a decir, no sé, el agua está hirviendo, está a 100 grados centígrados. Tres cuerpos, agua, el que es el emanente de calor o el fuego, y el termómetro. Todo esto se refiere, por supuesto, a lo que es la transferencia de la energía. Existen dos formas de transferencia de energía. Una es la forma mecánica. Esta se realiza mediante el trabajo mecánico. En física ustedes han visto que trabajo era fuerza por distancia, es decir, la fuerza que se aplica para mover un cuerpo, una longitud o una distancia. Produce trabajo y el trabajo se mide en joules. De forma térmica, mediante lo que se llama calor. El calor vamos a medir más adelante en joules también, pero generalmente también se mide en calorías, que es la unidad que más vamos a utilizar. Entonces vamos a concluir que el trabajo y el calor son dos formas de energía que pueden estar en tránsito o que pueden ser transferidas. Veamos entonces. Habíamos hablado hace un momento de las manos y la taza, ¿cierto? Dos sistemas materiales intercambian energía en forma de calor, energía térmica, cuando están a distinta temperatura. Es decir, el caliente del café en la taza se transmite al frío de tus manos. Y la siguiente forma de transferencia, no menos importante y que vamos a tratarla mucho en este tema, es cuando se produce un cambio de estado. Es decir, cuando un compuesto, una sustancia, cambia de estado de agregación. Me refiero, por ejemplo, al agua, cuando pasa de líquido a gaseoso, es decir, cuando hierve. Ahí también se produce un intercambio de energía o transferencia de calor. Bien, en termodinámica, al calor se le conoce con el nombre de energía térmica. ¿Sí? Pues bien, vamos a ver. Su transferencia hacia un sistema se conoce como adición de calor. Le das calor a un sistema, le estás sumando calor. Mientras que su transferencia hacia afuera del sistema se conoce como rechazo de calor. En el gráfico puedes ver, por supuesto, tres tipos de, si quieres, emanación o transferencia de energía. Radiación, conducción, convección. Radiación, cuando una fogata emite o hace la radiación de calor. Conducción, cuando una barra metálica conduce el calor. Y convección, similar a la radiación, cuando converge, si quieren, los rayos de la energía. Unidades importantes: capacidad calorífica, calor específico. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica
sencillamente es la cantidad que se necesita para elevar 1 °C la temperatura de una determinada cantidad o sustancia. Su unidad de medida es el joule por grado centígrado o caloría por grado centígrado. Ahora fíjense, el calor específico es similar porque dice es la cantidad de calor que se necesita para elevar en 1 °C la temperatura de 1 gramo de una sustancia. Aquí está la diferencia. Aquí dice cantidad, no te especifica cuánto. Aquí en cambio te dice 1 gramo de una sustancia. La masa está en concreto igualada a 1 gramo. Entonces el calor específico, si quieren, es una unidad que vamos a manejar muchísimo. Bien, ¿en qué se mide? En joules sobre gramos por grado centígrado o calorías por gramo por grado centígrado. El calor específico depende del tipo de sustancia con la que se está trabajando. Por supuesto, el calor específico del agua es diferente, no sé, al calor específico del aluminio, al calor específico del aceite, del acero. Cada sustancia tiene un calor específico diferente. Esto depende de su capacidad de transferir la energía o el calor, si quieren. Es muy importante saber de memoria algunos de estos valores. En especial les recomiendo que aprendan de memoria el calor específico del agua en su estado líquido, que es, recuerden bien, 1 igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Vamos a ir más adelante viendo una tabla, rapidito. Bien, a continuación estamos detallando una tabla, fíjense. Esta tabla la tienes en tu libro, bien. Lo importante que memorices, como te decía, por aquí viene. El agua, en su estado líquido, tiene un calor específico de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Nota que aquí tienes también en otra unidad. Pero en joules, aquí está en calorías y aquí está en joules. Depende de qué unidad pedir el ejercicio, entonces tú escogerás el calor específico que sea el correcto. Veamos lo que es temperatura en equilibrio. Habíamos dicho que cuando dos cuerpos se juntan, va a haber uno que esté más caliente y otro más frío. Entonces, siempre la transferencia de calor se va a hacer del caliente al frío, nunca al revés, siempre del caliente al frío hasta alcanzar una temperatura de equilibrio. Ahora, el calor que gana un cuerpo es igual al calor que pierde un cuerpo. Entonces, fíjate aquí, ¿quién pierde calor? El que está más caliente, porque le da calor al que está frío. ¿Quién gana calor? El que está frío, porque recibe calor del caliente hasta alcanzar una temperatura de equilibrio. Bien, calor ha ganado, entonces es el calor que absorbe la sustancia más fría, y el calor perdido es el que cede la sustancia más caliente. Esto no cambia nunca, recuerda. Siempre el que más caliente cede calor o transfiere calor al más frío. En esta parte vamos a trabajar con una fórmula única, la fórmula de temperatura en equilibrio. Como puedes notar aquí te he mostrado cómo se determina la fórmula de temperatura en equilibrio, sabiendo que el calor, la fórmula de calor para cualquier sustancia es igual, y es igual a masa por calor específico y por la variación de la temperatura o temperatura final menos temperatura inicial. Ahora supongamos que tenemos dos sustancias diferentes A y B, solamente que la sustancia A está más caliente que la B. Entonces, el calor de A va a ser masa de A, calor específico de A, temperatura de equilibrio menos temperatura de A. Y el calor de B, masa de B, calor específico de B, temperatura en equilibrio menos temperatura de B. Hemos dicho que A está más caliente, entonces va a perder calor. B está más frío, va a ganar calor. De aquí se va a plantear que calor ganado es igual a calor perdido. Se cumple entonces que el calor de A es igual a menos el calor de B, y esto es lo que estamos viendo acá. Bien. Masa de A, calor específico de A por temperatura de equilibrio menos temperatura de A, que es esta fórmula, va a ser igual a menos, masa de B, calor específico de B, temperatura en equilibrio menos temperatura de B. Nuestro objetivo es despejar temperatura en equilibrio, esa es la incógnita, por lo tanto vamos a operar algebraicamente. Esto va a entrar a multiplicar aquí y aquí, lo propio esto, y al despejar temperatura en equilibrio, va a quedarnos la ecuación masa de B, calor específico de B por temperatura de B,
más masa de A, calor específico de A, temperatura de A, dividido entre masa de A, calor específico de A, más masa de B, calor específico de B. Recuerda, acá está el que pierde calor, el más caliente, y acá siempre está el que gana calor, el más frío. Vamos a ver un ejemplo rapidito. Leemos, se coloca un trozo de aluminio de masa de 178 gramos a una temperatura de 78 grados centígrados en un recipiente aislado, que contiene 500 ml de agua a una temperatura de 17 grados centígrados. Nos piden calcular la temperatura de equilibrio del sistema una vez que introduces esta barra de aluminio dentro de si quieres, este vaso de agua. Recordamos entonces datos. La masa de aluminio 178 gramos. El calor específico de aluminio lo tenemos en la tabla que habíamos visto hace un momento. Fíjate, calor específico de aluminio 0.214 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Cierto? Entonces, en función de aquello, tendremos 0.214 calorías gramos por grado centígrado. Temperatura 78 grados centígrados. La masa de agua 500 gramos. ¿Por qué he puesto 500? Si me han dado 500 ml, sabiendo que la densidad es 1 gramo por ml, también son 500 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría. Temperatura 17 grados centígrados. ¿Quién está más caliente? El aluminio. Es el que está cediendo calor. ¿Quién está más frío? El agua. Él es el que está ganando calor. ¿Sí? El aluminio pierde calor, el agua gana calor. Sabiendo la ecuación anterior, sabemos entonces, habíamos dicho por esta parte, está el que pierde calor, aquí está el aluminio. Y por esta parte está el que, si quieres, gana calor, el que se calienta, aquí está el agua. Bien, vamos viendo entonces, tenemos, fíjense, masa de aluminio, calor específico de aluminio, temperatura de aluminio. Más masa de agua, calor específico de agua, temperatura de agua dividido entre masa de aluminio, calor específico de aluminio, más masa de agua, calor específico de agua. Todos son datos. Simplemente reemplazamos los datos que tenemos acá. La masa de aluminio, el calor específico, su temperatura. La masa de agua, su calor específico, su temperatura. Masa de aluminio, calor específico de aluminio, masa de agua, calor específico de agua. Realizando las operaciones, por supuesto esto ya es exclusivamente calculadora, el resultado te sale 21.32. Bien, unidad, grado centígrado, es temperatura. Esto quiere decir que una vez que se alcanza el equilibrio, aluminio y agua se encuentran a 21.32 grados centígrados. Y se acabó. Súper sencillo. Entonces, consejo, siempre fíjate quién es el que está más caliente, va a venir a la izquierda, es el que cede calor. ¿Quién es el que está más frío? Va a venir a la derecha. Es el que, si quieres, gana calor. Pierde, gana. Más caliente, más frío. Eso es todo, queridos estudiantes. Que les vaya bien. Saludos, cuídense mucho. Dios mediante, nos vemos en clase. Chao, chicos.